Hoy voy a recordar a un gran ministro de Hacienda, Luis López Ballesteros. Fue ministro de Hacienda con Fernando VII y es una figura de enorme trascendencia en la historia de España. Se le considera merecidamente el fundador de la moderna Hacienda española. Y tienen toda la razón. Es decir, es una figura, como decía, muy relevante y establece algo que a mí siempre me ha fascinado y me ha parecido muy importante: el control del déficit público. Es decir, conseguir que los ingresos y gastos en un presupuesto estén equilibrados. Reconozco que no es fácil, pero es lo que se tendría que intentar. Y es algo que Luis López Ballesteros, en el siglo XIX, como ustedes saben, pues se esforzó en conseguir. Tomó medidas muy importantes en su época. Es verdad que en la época del absolutismo, en la década omnimiosa, fue ministro durante un largo periodo, ¿no? Desde 1823 a 1832 y antes en 1822. ¿Y por qué cito a López Ballesteros? Porque me temo que en estos momentos el equipo del gobierno no sepa por supuesto quién es y como máximo lo vean los pasillos del Ministerio de Hacienda en el cuadro donde está su retrato, como de otros ministros que han sido de los distintos gobiernos que se han sucedido en la historia de España. Y es una lástima, porque los principios de López Ballesteros siempre me han parecido muy vigentes. Yo me recuerdo un profesor que siempre me decía irónicamente: mira, la economía es muy fácil hasta que los economistas la complicamos. Y hemos visto estos días una cosa así bastante peculiar, y es que un día la ministra de Hacienda presenta los presupuestos generales del Estado con el cuadro macroeconómico elaborado por su compañera y vicepresidenta primera, Nadia Calviño, economista, como ustedes saben, técnica comercial del Estado, mujer de amplia experiencia, y al día siguiente el Banco de España da a conocer unos datos macroeconómicos que entran en contradicción y que son peores que la euforia gubernamental. Yo no sé decir quién acertará, lo reconozco. Es decir, es todo muy especulativo. Es verdad que los economistas en sus intervenciones, en la presentación de datos, siempre muestran un gran aplomo, adoran las fórmulas y las teorías, porque consiguen, si me permiten la ironía, que la especulación parezca algo riguroso. Y no digo especulación peyorativamente, sino que es una realidad. No hay ninguna fórmula matemática que sea capaz de decirnos cuáles serán los datos macroeconómicos del próximo ejercicio del 7. Es imposible. Es imposible porque la economía está sometida, como ustedes saben muy bien, a un gran número de factores externos. Por cierto, López Ballesteros era jurista y además académico de la historia. Hasta no hace demasiado tiempo los economistas eran juristas, historiadores o filósofos, o las tres cosas a la vez. Porque la economía, aunque se llame ciencias económicas, yo a veces cuando veo facultad de ciencias económicas, pues uno puede pensar que son ciencias matemáticas, o que es arquitectura, o que es una ingeniería. Y me gusta mucho la economía, vaya por delante, y no es una crítica a los economistas en general, podemos criticar a algunos en concreto, digo en general, sino que simplemente pues es una disciplina, yo pienso sinceramente, más humanística que técnica, porque como se está viendo, una situación económica de previsión de crecimiento se tuerce por los problemas de abastecimiento que se producen después de la pandemia, las tensiones en la economía mundial y la irrupción de una guerra no prevista. Gran error no prever que podía derivar la crisis ucraniana en una guerra, pero eso sería otra discusión y ya en otros podcasts o en otros artículos ya lo he dicho, ¿no? Pues deriva en una enorme crisis económica mundial de consecuencias imprevisibles. Pero lo mismo pasó con la crisis de la subprime, la crisis como os recordarán todos ustedes, de deuda soberana. Por tanto, las crisis económicas son todas muy inciertas, pero incluso en ciclos de crecimiento los datos son inciertos. Lo que sí que me gustaría, si me permiten, es que alguien escuchara esta intervención modesta y recordara a la figura de López Ballesteros e introdujeran más rigor en los presupuestos, mucho más rigor. Muchísimo, ¿no? Porque es el dinero de todos nosotros y no puede ser que la deuda pública se utilice como instrumento electoral. Lo hacen todos los gobiernos, ¿no? O que se utilicen los presupuestos no como un instrumento riguroso, sino muchas veces, en algunas partes, por supuesto, para intentar conseguir votos.